En 2011, Charlie Sheen no era solo un actor, era un espectáculo. Pasó de ser la figura mejor pagada de la televisión a un paria de Hollywood, una caricatura que agitaba un machete en el patio de su casa mientras el mundo miraba, entre fascinado y horrorizado. Su nombre se convirtió en un sinónimo de caos, pero esa no es toda la historia. De hecho, no es ni siquiera la mitad. Un nuevo documental titulado a.k.a. Charlie Sheen expone por primera vez los secretos que la industria intentó ocultar y las confesiones más brutales del propio actor, contadas con la distancia que solo pueden dar varios años de sobriedad. Y te preguntarás, ¿cómo una de las estrellas más grandes del mundo lo perdió todo de una forma tan pública? Para entenderlo, primero es indispensable recordar la altura desde la que cayó. Para comprender la magnitud de la caída de Charlie Sheen, es fundamental dimensionar su estatus previo. No era un actor cualquiera, era prácticamente de la realeza de Hollywood. Nacido como Carlos Esteves, hijo del legendario Martin Sheen y hermano del director Emilio Esteves, creció en el epicentro de la industria. Aún así, su talento era innegable. A diferencia de muchos, no necesitó apoyarse en su apellido. Su irrupción en los años 80 fue meteórica. Primero, se convirtió en el rostro de una generación con su papel en Platoon, de Oliver Stone, que se alzó con el Oscar a Mejor Película. En ese rol, Sheen demostró una seriedad dramática que lo posicionó como uno de los actores jóvenes más prometedores. Apenas un año después, consolidó ese estatus en Wall Street, de nuevo bajo la dirección de Stone, donde interpretó a Bud Fox, el joven corredor de bolsa, seducido por el icónico Gordon Gekko. La película se convirtió en un emblema cultural y Sheen demostró que podía sostener el centro de una narrativa compleja. El éxito fue rotundo, pero Charlie no se encasilló. Con una versatilidad sorprendente, dio un giro a la comedia. Películas como Major League y la saga de parodias Hot Shots lo convirtieron en una estrella de comedia masiva. Demostró tener un timing cómico impecable y con una capacidad para reírse de sí mismo que lo hizo inmensamente popular. Sin embargo, su consagración definitiva llegaría en la televisión. Tras un paso exitoso por Spin City, donde reemplazó a Michael J. Fox y ganó un Globo de Oro, le llegó la oportunidad que definiría una era. En 2003, fue elegido para protagonizar Two and a Half Men, el papel de Charlie Harper, un compositor de jingles hedonista. Parecía una versión exagerada de la imagen pública que el propio Sheen ya proyectaba. La simbiosis fue tan perfecta que la serie se convirtió en un fenómeno global. Durante casi una década, Two and a Half Men fue una de las comedias más vistas del mundo, y Charlie Sheen el rey indiscutible de la televisión. Para 2010, era el actor mejor pagado de la pantalla chica, ganando $1.8 millones por episodio. Era intocable, la personificación del éxito absoluto. Y era precisamente desde esa altura que el descenso estaba a punto de convertirse en una caída libre. Pero antes de explorar cómo se formaron las primeras grietas en esta armadura de éxito, si te gustan las historias complejas de Hollywood, este es el momento perfecto para que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis a fondo. Ahora bien, la implosión pública del 2011 no surgió de la nada. La realidad es que las grietas en la fachada de Charlie Sheen llevaban décadas formándose. El nuevo documental dedica una parte considerable a contextualizar que el caos no fue un evento aislado, sino la culminación de un patrón. Ya en la década de 1990, su nombre comenzó a aparecer en los tabloides por razones que poco tenían que ver con la actuación. Uno de los primeros escándalos fue su conexión con Heidi Fleiss, la llamada Hollywood Madame, cuyo juicio reveló que Sheen era uno de sus clientes, admitiendo haber gastado miles de dólares en sus servicios. Aquello fue una temprana señal de los excesos que gobernaban su vida privada.
Sus relaciones personales también eran un campo minado. Los matrimonios tumultuosos y las acusaciones de violencia doméstica se convirtieron en forraje constante para la prensa, pintando el retrato de un hombre cuya vida, fuera de los focos, era volátil. La adicción, por supuesto, era el motor de casi todo. Aunque el mundo se escandalizó con sus problemas en 2011, Sheen había estado luchando contra el abuso de sustancias desde muy joven. Ya en 1998 sufrió una sobredosis que lo obligó a ingresar en rehabilitación. A lo largo de los años, sus entradas y salidas de centros de desintoxicación fueron numerosas, aunque a menudo minimizadas por una industria que prefería mirar hacia otro lado mientras la máquina de hacer dinero siguiera funcionando. Pero la sobriedad nunca duraba. En el documental, Sheen reconoce con honestidad que el ciclo de desintoxicación y recaída se convirtió en la norma. Cada vez que lograba volver a encarrilar su carrera, como lo hizo con 2.5 Men, la autodestrucción volvía a llamar su puerta. Estas primeras grietas eran temblores que advertían de un terremoto inminente. La industria, y en gran medida el público, eligió ignorarlos, seducidos por su éxito. Pero bajo la superficie bullía una tormenta que tarde o temprano iba a estallar. Aquí cabe preguntarse, ¿crees que la industria tiene una responsabilidad en estos colapsos al ignorar las señales mientras las estrellas sigan generando ganancias? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. El principio del fin tiene una fecha y un lugar, octubre del 2010, en el Hotel Plaza de Nueva York. Tras una noche de excesos, Sheen fue encontrado por la policía en una habitación destrozada, culminando con su hospitalización. Este incidente fue el catalizador. La producción de 2.5 Men se detuvo y la paciencia de los estudios CBS y Warner Bros. Empezó a agotarse. Lo que siguió en los primeros meses de 2011 fue un espectáculo sin precedentes. En lugar de retirarse, Sheen lanzó una ofensiva mediática contra sus propios jefes, atacando verbalmente a Chuck Lorre, el creador de la serie. La respuesta de los estudios fue fulminante. El 7 de marzo del 2011, a través de una carta que detallaba su comportamiento, Charlie Sheen fue despedido. Para cualquier otra estrella, esto habría sido el final. Para Charlie Sheen fue solo el comienzo. Se embarcó en una gira mediática que se convirtió en un fenómeno viral. Fue aquí donde acuñó las frases que se volvieron memes instantáneos. Winning, Tiger Blood, Adonis DNA. Se presentó al mundo no como un hombre en crisis, sino como un brujo sobrehumano. El mundo no podía apartar la mirada. Era un colapso mental transmitido en vivo. Sheen incluso capitalizó la atención con una gira nacional llamada My Violent Torpedo of Truth, que tuvo una recepción errática. Mientras el mundo veía a un hombre proclamando su historia, el documental, a.k.a. Charlie Sheen, revela lo que realmente sucedía. Esa frase no era de ganar, era el punto más bajo de su adicción. Según sus confesiones, en ese periodo consumía cantidades masivas de droga y alcohol, al punto de estar constantemente al borde de la muerte. La figura del brujo no era más que una fachada delirante. En una de las escenas más surrealistas de la época, blandió un machete en su propiedad, bebiendo de una botella que él llamaba sangre de tigre. Esa imagen se convirtió en el símbolo de su caída, un rey destronado, gritándole a un mundo que ya no lo veía como una estrella, sino como la crónica de un desastre. La pregunta que dejó el tsunami mediático de 2011 fue: ¿por qué? ¿Cómo un hombre con tanto que perder decidió inmolarse de esa manera? El documental no busca excusar su comportamiento, sino ofrecer el contexto que falta. La primera capa de este por qué se encuentra en un abismo personal mucho más oscuro. Años de exceso y adicciones tuvieron una consecuencia devastadora. Sheen contrajo el VIH. El diagnóstico, recibido años antes de hacerlo público,
se convirtió en una arma en su contra. Según ha confesado, comenzó a ser extorsionado por personas que amenazaban con vender la historia a los tabloides. Sheen admite que pagó millones de dólares en chantajes para mantener en secreto su estado de salud. Y este dato lo cambia todo. El comportamiento errático y paranoico que el mundo vio en 2011 no era solo el de un adicto, era también el de un hombre acorralado, aterrorizado y siendo desangrado financieramente en secreto. Su fortuna se evaporaba, no solo en su estilo de vida demencial, sino también en los pagos desesperados para comprar silencio. La segunda capa del porqué apunta directamente a la cultura de Hollywood. El documental funciona como un espejo que refleja la hipocresía de una industria que lo construyó y luego lo repudió. El pecado de Charlie Sheen no fue su comportamiento, sino hacerlo en público. Rompió el pacto de silencio de Hollywood. Su confesión pública sobre el VIH en 2015, hecha para detener las extorsiones, es un ejemplo de cómo se vio forzado a romper ese código. Finalmente, hay que reflexionar sobre el papel del público. La caída de Charlie Sheen fue un producto de consumo masivo. Millones de personas sintonizaron sus entrevistas y vieron sus videos, no a pesar de su crisis, sino por ella. Nos convertimos en espectadores de un espectáculo que se alimentaba de la autodestrucción de un ser humano. ¿El por qué? Por lo tanto, no es solo una respuesta simple. Es una confluencia tóxica de adicción, secretos que lo hacían vulnerable, la hipocresía de una industria y la complicidad de una audiencia global. Después de la explosión, vino el silencio. Tras su revelación sobre el VIH en 2015, Charlie Sheen se desvaneció del ojo público. El mundo lo había dado por perdido. Pero lejos de los focos, estaba ocurriendo algo inesperado. El lento comienzo de una recuperación. El punto de inflexión, según él mismo relata, fue la influencia de sus hijos. Ver el impacto que su estilo de vida tenía en su familia se convirtió en el ancla que necesitaba para intentar salir del abismo. En 2017, tras innumerables intentos fallidos, finalmente logró la sobriedad. Hoy, Charlie Sheen lleva varios años sobrio. Su vida actual es la antítesis de su pasado. Ha reemplazado las fiestas interminables por rutinas tranquilas, tomar café, hacer ejercicio y, sobre todo, centrarse en ser padre. El documental, a.k.a. Charlie Sheen, no es el intento de un hombre por volver a la cima de Hollywood. De hecho, figuras cercanas como su padre Martin y su hermano Emilio no participan en el metraje. Para él, el filme parece ser una forma de contar su propia historia, con sus propias palabras, por primera vez. Es un acto de cierre, un intento de llenar los espacios en blanco. No se presenta como una víctima, sino como el responsable de sus actos. Un hombre que tras haber quemado todo, está intentando reconstruir no su carrera, sino su vida. La historia de Charlie Sheen es una de las más complejas de la cultura popular moderna. Su viaje obliga a cuestionar nuestras percepciones sobre la fama, la adicción y el perdón. Pero quiero saber tu opinión. ¿Es la historia de Charlie Sheen una de redención que demuestra que nadie está más allá de la recuperación? ¿O es una advertencia sombría sobre el precio de la fama? Dejen su análisis en los comentarios. Me interesa mucho leer su perspectiva. Y si les interesan estas historias complejas, no olviden suscribirse. Al final, el documental, a.k.a. Charlie Sheen, nos deja con la imagen de un hombre radicalmente distinto al que conocimos. Ya no es el brujo con sangre de tigre. Es un hombre reflexionando sobre una vida de extremos con una calma que parecía inalcanzable. Su historia es un recordatorio brutal de que la fama puede ser tan destructiva como cualquier adicción. Su relato, contado ahora con la claridad de la sobriedad, no borra el dolor que causó, pero sí lo contextualiza. Nos muestra que detrás de la caricatura mediática había un ser humano luchando contra demonios muy fuertes. Su historia no es un cuento de hadas, es una narrativa cruda sobre tocar el fondo más profundo y, contra todo pronóstico,
encontrar la voluntad para empezar a subir. No es una historia sobre ganar, como él proclamaba, sino sobre algo mucho más difícil y valioso: sobrevivir. Su legado quizás ya no será el del caos, sino el de una posibilidad de un segundo acto, lejos de los aplausos, en la quietud de una vida recuperada. Por mi parte, es todo. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.